A ver, Tuber. Sácale jugo a ese 286. Master Race viejuna presencia percibir puedo. Muy buenas viejuners, bienvenidos al canal, bienvenidos a la sección del canal que más me gusta, siempre lo digo y siempre lo diré, que es la de los PCs Master Race de Tuber Viejuner. Una sección que nació con mi objetivo personal de tener una serie de PCs tope de gama de todas las generaciones que han existido. Os he mostrado máquinas de muchísimos años, desde un 486 con la caja modificada por mí, tuneada, pasando por un Pentium 3 Dual con 2 procesadores y la tarjeta 3DFX Voodoo 5500, que es la más potente que existió en el mercado, y muchas más máquinas que me dejo en el tintero. Os dejo aquí todos los vídeos que he hecho en la lista de reproducción para que podáis disfrutarlos. Creo que a día de hoy la máquina más antigua de toda esta serie de vídeos fue el 386 a 40 MHz del año 92 que os mostré. Pues bien, la máquina que os muestro hoy es una máquina más antigua incluso que el 386. Es del año 85 el procesador que lleva, y sí, antes de que os lo preguntéis, en el año 85 se podía jugar a videojuegos en un PC, ya lo veréis. Venga, vamos para allá. La CPU que tiene el PC de hoy es un procesador de 16 bits 80286 de la marca Harris a 25 MHz, fabricado el año de nuestro señor de 1985. El que hemos puesto en este PC es el procesador 286 más rápido que se lanzó. Fijaros en la memoria que lleva esta máquina. Le hemos puesto 4 MB de RAM en 4 módulos de 1 MB. Esta memoria es del mismo formato que usamos en el 386 que os mostré hace unos meses. Son SIMs de 30 contactos y la verdad es que con 4 MB podíamos hacer muchas cosas a finales de los 80 y principios de los 90. Sobre el papel, el procesador 80286 era capaz de direccionar un máximo de 16 MB de RAM. En este caso le hemos puesto solo 4. La placa base donde vamos a montar esta CPU tiene una peculiaridad. Podíamos ponerle memoria RAM en módulos, como habéis visto, y también lleva estos zócalos para ponérsela en formato de chip convencional. Esto era herencia de la generación anterior de procesadores Intel, los 8086 y similares. Las placas en las cuales se montaban, la mayoría llevaban este formato de memoria. La placa base que le hemos puesto a esta máquina es una placa de 286 que conseguimos de segunda mano, que por cierto, cuando estábamos hablando con la persona que nos la vendió, resulta ser que era suscriptor del canal, así que nada, mi Chaser, un saludo desde aquí, gracias por vendernos la placa. Pues bien, esta placa se trata de una placa de 286 de las últimas que salieron para este procesador. De hecho es del año 91, muy posterior a la fecha de fabricación del procesador. Como veis, lleva buses de expansión para tarjetas ISA 8 y 16 bits. No existían ni siquiera los VESA Local Bus o los primeros PCI. Como veis, aquí llevaba un zócalo para ponerle coprocesador matemático del 287, en este caso no se lo hemos puesto. Y aquí vemos una reparación que le hemos hecho. La pila de la BIOS que llevaba de origen la hemos sustituido por esta pila de litio con un diodo. Cuando trasteas máquinas como estas, es un básico cambiar la pila. Si se estropea, puede llegar a destrozar la placa con el ácido que lleva dentro. La placa, como veis, no lleva integrada controladora de discos duros ni disquetera, esto no se hacía todavía en los 286. Tendremos que poner una tarjeta ISA multipuerto con buses IDE, disquetera y más cosas, como pasaba en el 386 que vimos. La tarjeta gráfica que le hemos puesto es una VGA con 1 MB de RAM. Podríamos haberle puesto una más actual, la Senglabs, que le monté al 386, pero para mantener un poco la coherencia de fechas hemos decidido ponerle esta que es más antigua. En aquella época comenzaba a despuntar el fabricante Creative con sus primeras Sound Blaster, así que le hemos puesto esta maravillosa y viejuna Sound Blaster. Se trata de la versión 2.0, la CT1350, y se trata de una tarjeta 8 bits, alejada todavía de la calidad que daba una Sound Blaster 16. Fue lanzada en el año 91. He de decir que esta tarjeta de sonido fue la primera tarjeta de sonido que tuve en mi PC, mi primer PC. De hecho, aún guardo el manual, como podéis observar, y los disques de instalación de 5 y cuarto. La verdad es que para mí fue una revolución el pasar de los pitiditos típicos del PC speaker, del altavoz interno de la torre, a un sonido hiperrealista para mí, para la época. La verdad es que era una pasada. Como disco duro, esta vez le hemos puesto un disco IDE de 420 megas, es bastante posterior a la máquina, pero para cargarlo de juegos y programas yo creo que no será necesario este tamaño. Por cierto, hace un ruido endiablado y me ha hecho muchísima gracia enseñároslo, ya luego lo veréis cómo se escucha. Como unidades extraíbles le pondremos esta disquetera de 3,5 y otra de 5 y cuarto para poder instalar el sistema operativo, los programitas y tal. Por último lo montaremos todo en esta caja de sobremesa, típica de la época, a la que previamente hemos ajustado el display para que muestre correctamente la velocidad de nuestra CPU. Montar una máquina como esta es diferente a lo que estáis acostumbrados con las máquinas de la generación actual. Comenzaremos poniendo el procesador en el zócalo. Si lo observamos detenidamente vemos que hay una esquina un poco diferente al resto. Esta nos indica la posición correcta para conectarlo en el socket de la placa. Una vez lo hayamos orientado, presionaremos uniformemente hasta que el procesador encaje correctamente en el zócalo. En estos procesadores no hace falta ni disipador, ni pasta térmica, ni nada de eso. Por tanto, así lo dejaremos. A continuación modificaremos la placa base para que reconozca la velocidad de nuestro procesador. Para ello cambiaremos este cristal de cuarzo por uno que genera una frecuencia de 50 MHz. Tiene que ser el doble del procesador.
Curioso, ¿verdad? Esta placa no tenía ni jumpers, ni parámetros de BIOS, ni nada que se le parezca para configurar una velocidad superior o inferior del procesador que teníamos puesto. Si queríamos ampliar la velocidad de la máquina y poner un procesador más rápido, teníamos que retirar el oscilador que generaba la señal de clock, que le da la velocidad al procesador, por un oscilador más rápido, que fuera más megahercios. Era muy curioso, no deja de ser una especie de overclocking controlado, más o menos. Ahora procederemos a ponerle la memoria RAM, los SIMs. Como curiosidad, ten en cuenta que al tratarse de un 80286 es un procesador de 16 bits con bus de direcciones de 24. Debido a su arquitectura, es necesario colocar los módulos emparejados de 2 en 2. Es decir, si colocáramos solo uno o usáramos 3, el PC no arrancaría y nos daría pitidos de errores de memoria. Una vez tenemos todo esto listo, montaremos la fuente. Para ello la colocaremos en la caja y la atornillaremos. Una vez colocada, conectaremos los cables del interruptor frontal. Tened en cuenta el código de colores que lleva la fuente impreso en su etiqueta. Si no lo seguís, podéis juntar el neutro con la fase y, bueno, provocar un desastre. Ahora pasaremos a montar la placa base dentro de la torre sobremesa. Antes de nada, colocaremos estos dos pequeños soportes metálicos que aguantarán la placa base. Colocaremos también estos pequeños separadores de plástico. No sé qué tienen estos separadores, que me dan muchísima nostalgia. Luego le conectaremos los cables de la fuente de alimentación a la placa, teniendo en cuenta que los cables negros de los conectores deben quedar tocándose. Ahora ya podremos colocar la placa base dentro y atornillarla. Una vez puesta, colocaremos los cables del panel frontal, lo típico, el botón de reset, el turbo, importantísimo, los LEDs y el K-Lock. Este último eran los cables de la cerradura metálica típica que llevaban las cajas AT antiguas. Estas cerraduras eran una medida de seguridad que tenían los PCs de los años 80 y 90. Consistía en que tú con tu llave de tu ordenador bloqueabas el ordenador y no podías utilizar el teclado, por tanto era inservible, el ordenador no se podía tocar hasta que tú no desbloquearas con tu llave. Lo que no sabían en aquel momento es que muchas llaves eran compatibles unas entre otras, por lo que con un poco de maña, con la llave de un PC podías abrir otro. Bueno, eso no se sabía en aquel momento, pero bueno, nosotros estábamos tranquilos bloqueando nuestro PC con nuestra llave. Ahora colocaremos las unidades externas. Empezaremos con la disquetera de 5 1/4, la colocaremos, nos aseguramos de que quede alineada con el frontal y la atornillaremos. A continuación haremos lo propio con la disquetera de 3 1/2. A veces con estas torres es complicado hacer este tipo de cosas porque no ajustan bien o el plástico está un poco deformado por los años, entonces bueno, hay que ir con mucho cuidado para no estropearla. Una vez colocadas las disqueteras, les conectaremos sus cables de datos. Ojo, porque aquí hay que fijarse en qué disquetera queremos que se comporte como unidad A y qué disquetera queremos que sea la B. Si observamos el cable podemos ver que hay una torcedura en los cables centrales. Esto nos indicará que este conector corresponde a la unidad A. Para terminar instalaremos el disco duro. Hay que vigilar como siempre pues el jumper y colocarlo correctamente en la posición master. A continuación conectaremos los cables de datos a la controladora. Esta controladora tiene serigrafiado en el PCB una numeración. Buscaremos el pin número 1 y nos aseguraremos que el cable rojo de los cables de datos coincida con el número 1. Hecho esto ya podemos colocar la controladora en su slot ISA. Nos queda ya poquito, ahora instalaremos la Sound Blaster y la tarjeta gráfica en alguna de las ranuras 16 bits ISA que tenemos disponibles. Y por último terminaremos de conectar todos los cables de alimentación y arreglarlos un poquito. Como veis, la gestión de cables en cajas como esta pues no es nada fácil, son muchos cables, el espacio es pequeño y resultan muy difíciles de esconder. Pero al menos no tenemos ventiladores que corramos el peligro de obturar con los cables como en máquinas más actuales. Una vez montado, como podéis ver, he montado un puesto de trabajo de los años 90 con el PC, con tus cajas de Windows y de MS2 originales, como debe ser. Bueno, vamos a arrancarlo y vais a escuchar el sonido que hacía un ordenador de los años 90 al arrancar. Ese ruidito es el testeo de la BIOS que hacía de la memoria RAM del PC. Y fijaros como aquí el disco duro. Ya está, ya ha arrancado. Fijaros que os voy a enseñar un par de cositas. Antes os he explicado el botón de turbo, lo de la llave. Vamos a empezar por la llave, fijaros. Yo ahora mismo, si os fijáis en la pantalla, puedo escribir, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Pues lo que os decía, la medida de seguridad de los años 90 era tener esta llave. Le dábamos una vuelta a la llave, nos podríamos llevar la llave por ahí si quisiéramos, y el ordenador ya no funcionaba. El teclado pues estaba bloqueado. Entonces si queríamos desbloquearlo, le dábamos a la llave otra vez, como os he explicado antes, y ya podíamos escribir de nuevo. Unas medidas de seguridad estupendas. Vamos a ver otra cosita, el tema del turbo. Fijaros que ahora mismo en el display pone 25 MHz, ¿vale? Pues bueno, voy a tirar un comando que es para listar los ficheros que hay en el disco duro. Fijaros, dir/s. Entonces si le doy, va a esta velocidad que veis, ¿vale? Va rapidísimo para la época. Bien, ¿qué pasa si hacemos lo mismo con el turbo a 8 MHz? La máquina va bastante más lenta ahora mismo. Fijaros, va lentísimo el dir. Ya solo en el dir se nota. De hecho, si le damos al turbo mientras se ejecuta el dir,
se acelera. Esto era muy útil, sobre todo en programas y juegos que eran muy antiguos y no se adaptaban a la velocidad de 25 MHz que tenía la máquina. Vamos a ver otras cositas. Vamos a cargar un juego desde la disquetera. Ojo, porque no es un disquete de 3,5, es de 5,25, es anterior. Y ya veréis el ruido que hace y lo que tardaba. Fijaros que ahora voy a acceder a la unidad B. El ruido que hace es espectacular. Y ahora vamos a cargar el Mario.exe. Mario.exe. Tarda un poquito. Como veis, el ruido es muy friki. Bueno, ahora tenemos aquí el señor Mario para MS2. Fijaros que el juego pues va como va, ¿no? Va bien. Se puede jugar sin ningún tipo de problema. Aquí veis el scroll. ¿Qué pasa si le damos al turbo? Ahora la máquina va bastante más lenta. Fijaros cómo el scroll va ralentizado. Va ralentizado. El señor Mario se ha tomado una tila y está demasiado relajado. El juego va más o menos bien, pero cuando hay scroll, tira de procesador, entiendo, y va más lento. Si volvemos a darle al turbo, ¿veis? Es otro rollo. Realmente el turbo era algo necesario en según qué juegos y según qué programas, porque eran impracticables. Sino, en este caso no, porque como veis va mejor con turbo el juego. Pero bueno, en otros programas y juegos que os he enseñado alguna vez en alguna máquina de este tipo, pues era necesario tener un turbo para desacelerar el ordenador y que fuera a una velocidad pues practicable. Pues nada, visto esto, vamos a ver qué más ajustes hay que hacer en la máquina antes de tenerla totalmente operativa. Ya está todo montado, ahora toca toquetear la BIOS. La primera vez que arranquemos tendremos que entrar en la BIOS para configurar nuestras unidades manualmente. Empezaremos con el disco duro, colocaremos manualmente el número de cilindros, cabezas y sectores del disco. A continuación configuraremos las disqueteras A y B, pulsaremos F10 para guardar la configuración y listo. Ya podremos arrancar el ordenador. En un ordenador de esta época era muy típico tener juegos como Wolfenstein 3D, Rise of the Triad. Y esperad, Rise of the Triad no arrancaba en esta máquina, necesitamos un 386. Bueno, al menos teníamos Doom. O no, Doom no, amiguitos viejuners. Doom no podía correr en esta máquina, mínimo necesitábamos un 386 para moverlo, y ni siquiera así podía correrlo de una manera decente. Pero bueno, como no solo de FPS es viejuner, teníamos toda una legión de juegos buenísimos que podíamos correr en esta máquina. Por ejemplo, el Lemmings. No sé si os acordáis que sacaron una versión navideña que me da muchísima nostalgia, es una pasada, súper bonita, que salió con unos cuantos niveles, la verdad es que era genial. En este momento estábamos en pleno apogeo de las aventuras gráficas, así que podíamos disfrutar de juegos como el Maniac Mansion, también teníamos juegos de plataformas como el mítico Commander King, al cual me vicié muchísimo, o el juego Gear of the Jungle, que era un juego muy peculiar, con unos audios y un aspecto gráfico muy simple. Y si nos alejábamos de este género, podíamos ir a juegos de estrategia como por ejemplo el Civilization 1, que es el juego al cual he jugado más en mi vida. Aunque una máquina como esta tenía sus limitaciones, podíamos llegar a jugar bien a ciertos títulos de la época, como habéis visto. Pero además podíamos llegar a trabajar, sí, no era un mito, se podía trabajar con estas máquinas. Y de hecho, ver el software tan antiguo trabajando y funcionando a día de hoy, la verdad es que da mucha nostalgia. C-Show fue un programa para ver fotos de paisajes, fotos culturales y por supuesto fotos de Samantha Fox, Sabrina o cualquiera de los super famosos o super famosas de la época con los cuales se iluminaba nuestro CRT de energía sexual. Otro de los programas típicos que podían haber en un ordenador de esta época eran los compresores de ficheros que nos permitieron aprovechar mejor pues, los disquetes, el PKZip, el RJ, el LHA. No pude evitar probar también el Bannermanía, un programita que usaba yo para hacer carteles para la tienda de mi padre cuando era pequeño. Y bueno, como veis, funciona, carga, lo que pasa es que va un poco más lento que con el 386 que os mostré. La verdad es que había una diferencia grande de potencia entre el 386 de X40 y este 286-25. Pero bueno, todo esto era en el mundillo MS2. Con la aparición de las primeras versiones de Windows, se nos vino encima un aluvión de programas nuevos para aprovechar nuestro ordenador o desaprovecharlo. Un ejemplo era el After Dark. Era un programa que nos permitía darle vida al ordenador con sus protectores de pantalla. Cuando no usábamos el PC, pues se activaban. Y la verdad es que había algunos bastante simpaticotes. Había algunos que nos sacaban una sonrisa que otra. Pasando a cosas más serias, teníamos el paquete Office en sus primeras versiones, que nada o poco tiene que ver con lo que tocamos hoy en día. Aunque sinceramente yo casi uso las mismas opciones de Word ahora que hace 30 años, pero bueno. Por cierto, si os gusta el vídeo que estáis viendo, que sepáis que tengo una sección entera de vídeos como este. Os dejo en la descripción del vídeo un link a la lista de reproducción de todos los vídeos de la sección para que podáis disfrutar si así lo gustáis. Aparte del Office, una de las utilidades que usábamos con Windows era el Paintbrush. Ojo, pasó a llamarse Paint en versiones posteriores de Windows, pero el original era este que veis, se llamaba Paintbrush. Con este programa de dibujo hacíamos nuestros pinitos en el arte gráfico, pero si éramos ya profesionales del diseño podíamos echarle narices y probar el Adobe Photoshop. Esta era una de las primeras versiones que salió para Windows.
El pobre 286 llora al ejecutarlo. De hecho, acaba dando error de memoria insuficiente y no llega a arrancar. Por curiosidad le he puesto más memoria RAM a la máquina, y al volver a intentarlo da otro tipo de errores, hasta que al final cierra Windows estrepitosamente. De hecho, no permite usar el gestor de memoria M386 para usar toda la memoria RAM de la máquina. Está claro que una máquina como esta tenía muchas limitaciones. Limitaciones que, por ejemplo, un 386, como el que os enseñé, que os dejo aquí arriba el link, pues no tenía. Por supuesto, no todo era trabajo en un ordenador de la época. También teníamos posibilidades de echarle horas y horas a juegos que venían con Windows ya en estas versiones. Como por ejemplo el Solitario, que ya existía en aquellos años. Y también el típico Buscaminas. Pues nada, viejunes, si os ha gustado el vídeo, darle al like compulsivamente y continuaré con esta serie. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!